Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Padre, porque esta mañana podemos abrir tu palabra, Señor, y podemos meditar en ella, Señor, para poder aprender un poco, Señor, de la fe, Señor, aprender un poco de cómo podemos vivir obedeciendo más tu palabra, Padre. Te pido que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones para exhortar si es necesario la exhortación, para consolar si es necesario el consuelo, Señor, para dar ánimo si es necesario tener ánimo, Señor, y que podamos ser íntegros, Señor, podamos ser maduros para poder aprender de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. El tema de este mes, si usted observa en el boletín, tiene que ver con la falta de obediencia a la palabra, y denota hasta cierto punto un aspecto un tanto negativo, en que nos hace ver que quizás nosotros no estamos obedeciendo la palabra como tendríamos que estarlo haciendo. Y esos versículos que hemos leído nos recuerdan algo. Si nosotros hemos dejado de obedecer la palabra, si el hombre de hogar ha dejado de cumplir su compromiso hacia su familia, si el líder ha dejado de guiar a la congregación, si todos los que servimos en algún ministerio o servimos o hacemos algo para el Señor hemos dejado de hacerlo, es porque estamos en desobediencia a la palabra, y muy probablemente uno de los motivos, y quizás uno de los principales, es que hemos quitado la vista de Jesús. Si nosotros hemos empezado a desobedecer la palabra, es porque hemos quitado la vista de Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. E incluso Él llegó a un punto donde se entregó y dio todo en obediencia al Padre. Y nosotros en esta mañana pues tenemos la oportunidad de poder aprender acerca de estos versículos, y es un recordatorio por si fuera necesario volver la vista a Jesús, el autor y consumador de la fe, que nosotros hoy podamos tomar una decisión de volver a poner los ojos en Jesús, similar al día en que nos presentaron el Evangelio, que con gozo, con arrepentimiento, dijimos: solo Jesucristo puede salvar. Y nosotros necesitamos entonces, si queremos obedecer la palabra, volver los ojos a Cristo. Y esta carta que explica a Hebreos, aunque está dirigida a los judíos que estaban en riesgo de volver al judaísmo nuevamente, y por eso es que del capítulo 1 el escritor empieza a hablar acerca de la exaltación a Cristo. Jesucristo, el autor de la salvación, Jesucristo como el sumo sacerdote, Jesucristo como el superior a los ángeles. Y es una carta que empieza a hablar de la excelencia de Cristo. Y luego en el capítulo 11 también habla acerca de algunos héroes, pero el principal punto de referencia en todo es Jesucristo. Y nosotros, en algo que podríamos tomar relación, es que así como ellos habían creído en Cristo, nosotros también hemos creído en Cristo. Y el escritor nos hace una invitación: puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque cuando nosotros venimos al Señor, esto apenas empieza. Y nosotros muchas veces podemos olvidar en el camino que realmente quiere un sacrificio el seguir a Cristo. Y lo hacemos con amor, lo hacemos con paciencia, lo hacemos con gratitud. Y para eso es necesario vivir una fe verdadera. Y ese es el tema de esta mañana: una fe verdadera. Una fe verdadera. Así que
Por ese motivo es que me gustaría que aprendamos juntos sobre cómo podemos vivir sobre la fe verdadera. Y vamos a ver algunos aspectos relacionados a esto. Para vivir una fe verdadera o vivir una fe verdadera produce en cada uno de nosotros confianza. Vivir una fe verdadera produce en los hijos de Dios confianza. ¿Por qué yo muchas veces dejo de obedecer la palabra? Porque estoy quitando la confianza de lo que Dios dice que es pecado. Y empiezo a vivir muchas veces de una manera incorrecta. ¿Por qué yo quito mi confianza o desobedezco la palabra? Porque no estoy confiando en las promesas de Dios muchas veces. Y en otras ocasiones sí. Entonces, vivir una fe verdadera produce en el creyente confianza. ¿Y qué recibe el creyente al conocer la confianza o al poner la confianza en Cristo? Recibe una guía del Espíritu Santo. Recibe una guía especial. Recibe la guía del Espíritu Santo. Y esa guía es la que a nosotros nos hace estar alerta. Cuando usted y yo vamos a pecar, hay algo que nos recuerda: eso está en contra de Dios y estás a punto de hacerlo. Es el Espíritu Santo que nos está guiando para no pecar. A punto de decir una palabra que sabemos que es imprudente, que sabemos que es pecado, está el Espíritu diciéndonos: eso no hay que hacerlo, eso no hay que decirlo. En el trabajo, cuando estamos con los compañeros que son patanes y medios y están hablando y se están riendo, y nosotros de repente estamos siendo parte, está el Espíritu Santo diciéndonos que somos sal, que somos luz en medio de tinieblas. Y nosotros debemos de empezar a vivir obedeciendo la palabra. ¿Cómo? Teniendo una fe verdadera. Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 13. Juan capítulo 11, versículo 13. Nos recuerda lo siguiente. Y dice así el versículo 13 en la primera parte: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Cómo puedo poner yo mi confianza en Dios o vivir una fe verdadera? Encuentro confianza porque la palabra o el Espíritu Santo, mejor dicho, me está guiando a toda verdad. ¿Por qué usted y yo no podemos pecar tranquilamente? Porque la Biblia nos recuerda que en nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza caída y está el Espíritu Santo. Y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Entonces, algo que recibimos nosotros a poner la confianza en Cristo es que encontramos una guía, y es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo a usted y a mí nos guía a toda verdad. También una fe verdadera, al producir esta confianza, nos asegura que Dios está cumpliendo una obra maravillosa en nosotros. En una ocasión le preguntaba a algunas personas: ¿por qué será que las personas sufren tanto? ¿Por qué cuando un bebé nace, viene al mundo y sufre? Y los padres dicen: yo quisiera que mi hijo se quedara pequeño, porque cuando vaya creciendo ese niño va a sufrir. Y hay ocasiones donde hay niños chiquitos que nacen en hogares muy difíciles, y esos niños vienen a sufrir. Y nosotros como adultos, como conocedores de la palabra, podemos invitarles a conocer a Cristo a ellos. Y saben que algo maravilloso es que Dios está haciendo una obra en nosotros. Por eso es que uno decía: bueno, ¿por qué sufrimos tanto? ¿O por qué sufrimos? Porque ese sufrimiento, después de tanto tiempo, el Señor lo utiliza para gloria de su nombre. Porque Dios está haciendo una obra maravillosa en su vida. Y por eso es que al depositar mi confianza en Cristo o vivir una fe verdadera, lo que yo encuentro es la guía del Espíritu, pero también tengo la tranquilidad que Dios está haciendo una obra en mi vida, así como lo está haciendo en usted. Filipenses 1:6 nos recuerda algo. Quiero que me acompañen a Filipenses 1:6. Y nos recuerda lo siguiente: que Pablo, cuando oraba por los hermanos de Filipos, les decía que él se recordaba de ellos. Y les decía que él sabía que en la memoria de sus oraciones estaban los hermanos de esta iglesia. Y decía que él se recordaba porque los acompañaba hasta en sus prisiones, en su sufrimiento. Y el versículo 6 nos dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al poner mi fe en Cristo, yo encuentro confianza porque hay guía del Espíritu Santo y porque puedo tener la tranquilidad
que Dios está haciendo una obra en mi vida, que Dios me está formando, que Dios me está instruyendo para que seamos hombres del Señor, para que las mujeres sean mujeres que instruyan a las más jóvenes, para que los jóvenes, como dice la palabra, sean ejemplo en conducta, en amor, en palabra. Para eso nos instruye la palabra, para eso nos invita la Biblia, nos invita a tener una fe verdadera, porque encontramos confianza en el Señor. También uno podría decir, ¿qué confianza encuentro al poner mi fe en Jesucristo? Encuentro algo que Romanos 8:28, que todos lo conocemos, nos recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios todo les ayuda para bien. ¿Y por qué el escritor podría decir esto? Porque él sabía que el sufrimiento que había pasado le ayudaba para bien. Y en medio de la prueba yo puedo tener guía del Espíritu Santo, puedo estar seguro que Dios está haciendo una obra en mí, pero también yo puedo decir, yo sé que esto que estoy atravesando a mí me es necesario, porque esto me está haciendo bien, porque al final esto me está acercando a Cristo, quien es el creador, el autor y el consumador de la fe. Cristo es el creador de la fe, donde empieza y donde finaliza. Y yo puedo decir que mi fe o vivir una fe verdadera me da confianza a mí. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, un día nosotros podemos estar acá y hoy la iglesia está llena, pero mañana o el día domingo, el siguiente domingo puede ser que tal hermano ya no esté. ¿Y qué pasó? Recayó en su salud. ¿Qué sucedió? No, fíjense que él falleció, porque la Biblia lo describe que es como la flor que cuando sale el sol se seca, o es como la neblina que después de un tiempo desaparece. Así es la vida de cada uno de nosotros, tan frágil, tan corta. Entonces, si yo vivo una fe verdadera, yo encuentro confianza, que aunque yo sé que un día el Señor me va a llamar, voy a ir con gozo, porque he tenido dirección del Espíritu, porque Dios está haciendo una obra en mí y porque al final yo puedo decir que todo lo que Dios ha permitido era necesario para mí, era lo que Dios permitió en su misericordia para que quizás algunos líderes estén hoy parados acá, para que alguien que predique esté predicando, para que un hermano que dirija de la manera que lo hace, o un padre de familia que predica la palabra y ese ejemplo en su hogar llegue a hacerlo, porque ha pasado un proceso y ha puesto la confianza verdadera en Cristo. Y hay algo más también que poner la confianza, una fe verdadera al producir confianza, me recuerda que el día del Señor va a venir también. Nosotros estamos de paso, hermanos. Yo sé que a veces uno podría decir, no, yo quiero ver nietos, yo quiero ver sobrinos, yo quiero ver esto. Pero el Señor sabe los planes. Y el Señor un día va a venir por ustedes y por mí también. El Señor va a venir. Y para eso vamos a leer algunos versículos. Y quiero que vayamos un poco más adelante a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 al 14 se los leo. Y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia o con cuidado ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Al poner una confianza verdadera, yo puedo estar seguro que el día del Señor va a venir.
Y para eso yo necesito estar caminando en la senda de la salvación, haberme arrepentido de mis pecados y haber aceptado a Jesús, el creador de la salvación, como mi Señor y como mi Salvador. Pensemos en algo. ¿Por qué yo puedo ser desobediente a esta palabra? ¿Por qué cuando Dios, hay un pastor que dice que la creación obedece más a Dios que nosotros? Porque Dios puso estatutos sobre el mar y el mar no va a pasar de ahí. Por más que se llene, por más que los ríos, por más que los glaciales que no hablan tantas cosas, el mar tiene un límite que puso Dios. Y Dios a nosotros nos ha dado su palabra y somos los que más la quebrantamos. ¿Por qué? Porque no hemos puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Entonces, esta fe verdadera nos da a nosotros esperanza, que podemos volver a tomar fuerzas y volver a caminar, porque el día del Señor vendrá. Pero también Pablo consuela a los hermanos que han perdido o que han fallecido. Quizás perdido no es una palabra correcta, porque nada para el Señor es pérdida, todo es ganancia. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:13, vamos a ir a 1 Tesalonicenses para poder abarcar tal vez estas dos partes. 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, en labios de Dios o en palabra de Dios, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué me invita a mí a obedecer la palabra o vivir en obediencia a la palabra? Vivir una fe verdadera. Y al vivir una fe verdadera encuentro confianza en que el Espíritu Santo me guía en lo que yo estoy haciendo, porque me guía toda verdad, en que Dios va a cumplir su obra o perfeccionará su obra en nosotros, en que todo lo que atravieso me ayuda para bien, porque al final me termina acercando a Cristo y me da confianza, porque el día del Señor vendrá. Y me consuela saber algo, que todo lo que Jesucristo hizo en el Calvario es real y se va a cumplir, y se ha cumplido el hecho de que delante de Dios hoy soy presentado como justo, porque Dios ve a su Hijo y el sacrificio y ya no ve más el pecado de la persona que se ha arrepentido. Entonces la fe verdadera produce confianza, pero también una fe verdadera, este sería el segundo punto, debe de ser auténtica y no debe de ser de carácter intelectual o únicamente de pensarlo. La fe intelectual es aquella que está fundamentada en la creencia de lo aprendido o de lo escuchado, pero la fe auténtica es aquella que tiene como fundamento a Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces, hay dos ejemplos y se los voy a mencionar. El primero es el que habla Timoteo 4:1, en el cual Pablo advierte a Timoteo acerca de los falsos maestros y de los apóstatas. ¿Y quiénes son estos apóstatas o las personas que en esos postreros tiempos van a estar en contra del Señor o en contra de la doctrina de lo que predicaban los apóstoles? Son aquellos que renuncian a la fe. ¿Saben? Muchas veces aquí hay hermanos que han estado al frente incluso, o que han estado ahí sentados, y cuando uno pregunta por ellos, mire, y tal hermano, ¿qué le pasó? No, fíjese que ya no va a la iglesia. Mire, y tal señorita, ¿qué sucedió? Fíjese que se fue con alguien y ya no se congrega. Cuando hay cosas que tienen solución a la luz de la palabra para poder restaurarles a ellos, pero hay otro tipo de personas que son las que un día, posiblemente en su locura, salgan a quemar Biblia, salgan a hablar en contra de Dios, blasfemen el nombre del Señor. Y esos son los apóstatas que han renunciado a la fe, que realmente nunca fueron hijos de Dios, sino que fueron mentirosos,
que se engañaban ellos mismos, creyendo que hacían todo para el Señor, pero eran personas que abandonaron la fe. Y yo les quiero recordar esto, hermanos, porque una fe verdadera debe ser auténtica. Auténtica en la iglesia, auténtica en el trabajo, auténtica en el hogar, auténtica en el WhatsApp, auténtica en el Messenger, auténtica en el celular. Una fe verdadera debe ser auténtica y no negar al Señor con lo que decimos ni con lo que hacemos. Hay otro aspecto en la palabra que encontramos también que tiene que ver con la fe, que no debía de haber sido solamente pensar en que Cristo tenía la respuesta a todo, sino creer que Cristo es la respuesta y la única. En una ocasión también los discípulos estaban navegando. Este es otro ejemplo relacionado a la fe auténtica. Estaban navegando y vino una fuerte tormenta y Cristo estaba acostado, descansando en la barca. Y los discípulos llegaron y le dicen: Maestro, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que perecemos?, le dice. ¿No ves que nos estamos hundiendo y tú estás ahí durmiendo tranquilo? Y Jesús con autoridad reprendió los vientos y calmó la tempestad y les dice: hombres de poca fe, les dijo, ¿por qué dudan? ¿Se imaginan que Cristo hubiera muerto ahí? Se acabó la Biblia, se terminó el Nuevo Testamento porque Jesús se murió ahogado. Es absurdo pensarlo. Pero los discípulos sabían que el Hijo de Dios estaba en la barca, pero no estaban confiando totalmente en quién estaba en la barca y llegaron a despertar al Maestro. Entonces, una fe verdadera produce confianza y una fe verdadera no debe de ser auténtica y no de carácter intelectual para no llegar y dejar la fe, abandonar la fe, ni solamente decir Dios está conmigo, pero realmente no lo estoy creyendo, no lo estoy creyendo. El siguiente, una fe verdadera debe de ser viva. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14. Vamos a leer hasta el versículo 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Una fe verdadera debe de ser viva. ¿Y quiénes somos el reflejo de vivir una fe verdadera? Somos nosotros. Muchas veces uno podría decir: sí, yo te creo lo que me estás diciendo del Señor, que amas a Dios, que servís al Señor. Pero cuando yo te escucho hablar, como que algo no concuerda ahí. Yo puedo decir: sí, este hermano tiene una fe en Dios, pero bárbara y extremadamente grande. Pero cuando yo escucho de lo que te reís, no tiene sentido con lo que vos me predicás. Y una fe verdadera debe ser viva. Una fe verdadera debe ser viva. Pablo en Romanos 12 habla acerca de que incluso el cuerpo debe ser un sacrificio que nosotros presentemos delante de Dios. Debe ser un sacrificio que mostremos delante del Señor. Y aquí uno podría decir: bueno, al final yo tengo obras. Al final yo hago esto por los pobres. Al final yo hago esto por la gente que lo necesita. Al final yo sí muestro que soy un hijo de Dios porque no me comporto mal. No digo estas cosas, soy calladito, soy esto, no me meto en muchos problemas. Pero la fe en Cristo, ¿dónde está la fe puesta? En lo económico, en lo que sabemos, en la familia, en nuestras capacidades, en cosas que no son ni de nosotros. Ahí está la fe puesta muchas veces. Y una fe viva debe ser concuerdo, debe de tener coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque al final, a través de las obras que hagamos, vamos a terminar mostrando la fe que nosotros estamos viviendo. La fe que nosotros vivimos. Entonces, una fe verdadera que me lleva a obedecer la palabra de Dios, me da esperanza o me da confianza, debe de ser auténtica y no de carácter pensado únicamente, y debe de ser una fe viva. Y después de ver esto, una fe verdadera va a producir en mí un buen testimonio. Una fe verdadera va a producir en mí un buen testimonio
¿Por qué? Porque yo voy a vivir en completa certeza en quien creo y con la convicción firme en quien estoy creyendo. Y vamos a tener un buen testimonio para los de adentro y para los de afuera, al vivir una fe verdadera. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, vamos a retroceder un par de hojas y se los leo y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 lo leemos juntos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por vivir una fe, yo podría decir, por la fe que han vivido, el hermano ha alcanzado un buen testimonio. Por la fe que el hermano Romero pudo haber demostrado hace unos días cuando cumplía o celebraba su cumpleaños. Un hombre de fe. Y el predicador lo comparaba con los hombres o los guerreros de David. Porque al final uno puede decir, la fe que él vivió le ayudó a alcanzar un buen testimonio. Y preguntémonos nosotros, ¿vivimos o tenemos un buen testimonio? No porque nos portemos bien, no, porque ponemos la confianza en Cristo y todo lo que hacemos lo hacemos confiando en Él, quien es el autor y el consumador de la fe, para alcanzar buen testimonio. También la fe me recuerda algo y vamos a ir al versículo que iniciábamos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hago una pausa. ¿Cómo puedo correr yo con paciencia esta carrera? Poniendo mi confianza en Cristo, viviendo una fe auténtica, teniendo una fe verdadera. Puedo correr con paciencia. Y luego termina el versículo 2 diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Él es el autor de la salvación, hermanos. En Él empieza la fe y en Él termina todo. Él es el autor y el consumador, donde finaliza todo. Y si nosotros queremos vivir en obediencia a la palabra, que es lo que el tema da referencia para este mes, necesitamos volver los ojos a Cristo. Si queremos ser una iglesia que trabaja fuerte, si queremos empezar a caminar, si queremos empezar a vivir para el Señor, necesitamos vivir una fe verdadera. Y ya una fe falsa, sino una fe verdadera. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Padre, porque esta mañana tú nos recuerdas la importancia de la fe, Señor. Gracias porque si nosotros queremos vivir en obediencia a tu palabra, nosotros necesitamos volver la mirada a Cristo, porque no hay otro camino que ha sido dado a los hombres en el cual las personas puedan encontrar salvación y perdón de pecados. Nosotros necesitamos volver la vista a Cristo, poner la mirada en el Dios de los cielos y no en lo terrenal, donde todo es destruido al final, sino poner la mirada en Cristo. Salmo 73 nos recuerda, 25 nos recuerda: ¿qué tengo yo en los cielos sino a Dios? Y fuera de Dios nada deseo en esta tierra. Que nosotros podamos decir de esa manera, que fuera de ti no queremos nada ni necesitamos nada, sino regresar la mirada a Cristo. Mientras los hermanos oramos y oran, yo quiero preguntar si los que están acá hay alguno que no ha puesto su mirada en Cristo esta mañana y que pueda arrepentirse de sus pecados. Porque por más bueno que uno pueda creer que es y por más que uno justifique la vida que está llevando delante de Dios, quien es un Dios 3 veces santo, eso no sirve de nada, sino el arrepentimiento de los pecados para volver a estar en paz con Dios a través de Jesucristo. Si alguien de los que está aquí esta mañana necesita y reconoce su pecado, no por compromiso, sino porque realmente ha entendido que necesita poner la mirada en Cristo, que esta mañana pueda levantar su mano y que podamos orar juntos y pedirle a Dios que Él pueda obrar en nuestros corazones
para arrepentirnos de la mala manera de vivir o la vaga manera de vivir que hemos estado llevando. Habrá alguien que necesite o quiera aceptar al Señor como su Señor y su Salvador y arrepentirse de sus pecados. O habrá alguien también que necesite volver la mirada a Cristo. Ahí creo que estamos todos, a toda hora y a todo momento. ¿Por qué no nos comprometemos con Dios ahora? E inclinamos nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra fragilidad al Señor y le pedimos que nos vuelva a levantar la cabeza, nos saque del lodo cenagoso, ponga nuestros pies sobre una piedra firme y enderece nuestros pasos. ¿Por qué no le decimos a Dios eso? Señor, queremos pedirte que tú nos puedas ayudar a poner nuevamente la mirada en Cristo. Te pido que tú nos ayudes y nos des la fortaleza para poder dar un paso nuevamente de fe, Señor, y volver a caminar como tendríamos que haber caminado, Señor, siendo hombres tuyos, siendo mujeres tuyas, Señor, siendo jóvenes ejemplos, Señor, y que podamos empezar a obedecer tu palabra viviendo una fe verdadera. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos y el respeto a tu palabra, Señor, para haber escuchado. Te pido que tú nos ayudes y nos puedas cada día, Señor, animar y enseñar que solo a través de tu palabra nosotros vamos a poder conocerte, Señor, solo a través de ella, Señor, y a través de los siervos que tú tienes para que nos instruyan. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga.